Hola amigos y amigas de Élite Nutrición Deportiva, el podcast. Hoy nuevamente en un programa más. Y hoy, antes de empezar a hablarles sobre el tema que vamos a conversar hoy, quiero saludar a mi amiga y colega Liz. ¿Cómo estás, Liz? Hola, hola, Carito, súper bien, muy feliz del tema del que vamos a hablar hoy, Ajá. principalmente porque he tenido chicos y chicas que llegan y me dicen algunos puntos como, uy, bajé un montón de peso en una semana, y qué Ajá. tan saludable es eso, Es ¿verdad? correcto. El tema de hoy es la diferencia entre perder peso y mejorar la composición corporal. Se Así las trae es, muchísimo. se las trae demasiado, diría yo. Es correcto. No sé si te ha llegado chicos y te dicen, es que llevo una dieta y bajé 8 kilos en una semana. Qué susto cuando me dicen eso, ¿verdad? Sí. Primero porque realmente ahí es donde te das cuenta cómo a pesar no sé, de la educación, de la información que encontramos a nivel de medios de internet, redes sociales que hay actualmente, todavía le seguimos dando muchísima importancia al tema del peso. Y también, ¿sabes qué creo, Liz? Que el exceso de toda esa información, tal vez ahí es donde también radica un poquito el problema, porque mucha de la información que se encuentra le da importancia todavía a este tema de peso y hay que hacer una diferencia entre lo que es realmente perder peso solo por perder y realmente qué es lo que estoy logrando en mi composición corporal. Y eso determina muchísimo la salud y el rendimiento deportivo. Sí, realmente hoy el tema es fundamental porque hay muchos datos en internet, en redes Uh-huh. sociales y la gente se confunde. Uh-huh. ¿Has tenido casos en los que te dicen, sí, es que he perdido muchísimo peso en una semana, Sí. 8 kilos en una semana, Sí, imagínese? sí, todavía se sigue dando bastante y creo que es un tema que siempre va a ser recurrente precisamente por todo este exceso de información que tenemos en el que se le da importancia al peso. Para fines deportivos también el peso juega un papel muy importante porque dependiendo del nivel de peso en el que te encontres y el deporte que practicas, eso también puede determinar un poco el rendimiento. Puedo entonces tener casos de personas que tienen así, una clara idea y esa es su creencia. O sea, si estoy en un peso bajo, voy a ser más rápido, voy a rendir más, voy a reducir mi tiempo y eso es automático. Llega a la consulta y dice, voy a una competencia, voy a una carrera, entonces tengo que perder 10 kilos y de pronto me quedo con la idea de, ¿quién le dijo todo eso? ¿Verdad? Ya revisó su composición corporal, ya se hizo un análisis. Entonces seguimos cometiendo un poquito de error, ¿verdad? Bastante, creo yo más bien, en este tema de pensar que el peso lo es todo, ¿verdad? Y realmente no nos estamos profundizando en la importancia de la composición corporal. Y también hay que determinar, Liz, que es algo importante en deporte, en qué temporada estás, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo, vamos a iniciar una temporada hacia una carrera, hacia una competencia. Entonces hacemos un análisis del peso y la composición corporal, cuánto hay de masa muscular, cuánto tenemos de masa grasa y a partir de ahí puedo entonces ver cuál es la meta a la que quiero llegar a esa competencia. Entonces, dependiendo del tiempo en el que nos encontramos, podemos hacer una planificación en donde voy a enfocarme en 2 meses, un mes, por lo menos mes y medio, de un programa de déficit calórico bien estructurado para posteriormente hablar de 2 o 3 meses de un mantenimiento en ese proceso de pérdida que tuvimos, porque muchas veces después de eso lo vuelven a recuperar el peso. Entonces perdí, lo vuelvo a recuperar y vino la competencia y tengo el mismo peso que tenía cuando empecé el proceso de planificación, ¿verdad? Porque nos ataca la ansiedad, el estrés conforme nos vamos acercando. Entonces realmente hay que hacer una buena planificación para realmente poder hacer estos cambios reales en la composición corporal y no enfocarnos necesariamente en el peso, porque finalmente podríamos cometer el error de empezar a distorsionar y sesgar mi proceso deportivo. Ahora importante, tomemos en cuenta las disciplinas. Sí. Sabemos que en atletismo y en ciclismo sí tiene un impacto importante el tema del peso. Es correcto. Pero dijiste una palabra clave y es planificar. Sí. Si queremos llegar a una composición corporal buena y si hay que bajar peso para llegar a esa composición corporal buena, tenemos que hacerlo de una forma progresiva. Es correcto. Y que quitemos ese mito de que bajar lo más rápido posible es lo adecuado. Entonces, ¿cuál es lo adecuado, la cantidad de peso adecuada para perder por mes? Si es una persona que está cuidando su salud, de 2 a 3 kilos. Si ya es un atleta que aún así su porcentaje de grasa lo tiene óptimo, pero quiere mejorar,
1 kilo al mes de grasa y que sea progresivo, ¿verdad? He tenido casos que llegan y me dicen, no, es que el año pasado pasé todo el año con déficit calórico. Y lo que sucede en este caso, cuando estamos con un déficit calórico buscando el menor peso posible, la persona se empieza a estancar, el cuerpo se estresa a nivel fisiológico. Entonces, de las primeras o de los primeros síntomas que tenemos cuando la persona tiene un déficit calórico muy prolongado es infecciones respiratorias. Empiezan a tener muchas gripes, cualquier virus, como dicen, todo lo se agarran, nos pega. ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que estar conscientes en que primero hacer un buen déficit calórico es de 300 a 500 kilocalorías. Más de eso no se recomienda porque si no es un choque importante para el cuerpo y vienen otros problemas más radicales, por ejemplo, la deficiencia de micronutrientes que al final pueden incluso ocasionar fracturas por estrés. En la mujer tenemos un previo que nos avisa, mira, estás comiendo mal, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo sucede eso en nuestro cuerpo, en las mujeres? Nos avisa cuando el periodo deja de llegar. Es correcto, que es algo que realmente yo creo que debería asustarnos e impactarnos un poco. Y dijiste algo clave, que es sobre esta planificación, ¿verdad?, que estamos conversando, y que realmente también no lo hablamos mucho en temas deportivos, se ve más en temas de salud o por pérdida de peso para la ganancia de la salud. Pero cuando estamos en programas de déficit para perder pesos y enfocarnos en composición corporal, empezamos también a desarrollar una mala relación con la comida. Liz, pasa muchísimo, que me imagino que vos has tenido clientes, personas que te consultan y que le tienen miedo al consumo de los carbohidratos, que no quieren dejar, digamos, de hacer déficit calórico porque sienten que ya automáticamente van a morir de hambre, que no van a rendir. Automáticamente hacemos el déficit y ya en el entrenamiento baje el ritmo, baje el rendimiento y yo lo atribuyo al déficit que estoy haciendo y no necesariamente es así. Muchas veces es nuestro mala relación con la comida que afecta esta parte de nuestra psicología, ¿verdad? O nuestra salud mental en relación a la comida y por ende el deporte. Y ahí es donde empiezan a tener miedo a consumir, por ejemplo, los famosos carbohidratos. Claro. Que he tenido ciclistas que entrenan 2 horas al día y consumen 3 porciones de carbohidratos. Claro, imagínate eso para, digamos, en una semana y después el fin de semana tener un fondo en el que realmente van a ir a pedalear durante 3, 4, 5 horas y que lo que realmente hacemos el día anterior en la noche es la clásica pasta. Y con eso soluciono. Esa fue mi sobrecarga. Y algo importante, porque también esos son puntos que tenemos que ir liberando de mitos, que solamente es comer pasta y solamente en la noche, ¿no? Realmente si vas a hacer un evento largo, ya competitivo, lo ideal es hacer cargas de carbohidratos 3 días antes, fondos un día antes, pero aquí a lo que vamos es tener cuidado con esos déficits calóricos. Incluso las personas que están mejorando su composición corporal, cuando hacen un fondo o cuando van a hacer algún evento, tenemos que llevar el plan de alimentación a un nivel que sea sostenible en esos días. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tu requerimiento calórico es de 2.500 kilocalorías y estás con un déficit de 2.000, bueno, esos 3 días vamos a llegar a 2.500. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, esos son puntos importantes que tenemos que considerar primero por un tema de salud y luego para realmente rendir en el ciclismo, en el atletismo, en tri. Sin embargo, a veces por todo este montón de mitos hacen ayunos intermitentes en momentos que no se deben. Es correcto. ¿Verdad? O entonces me enfoco en hacer la dieta cetogénica o la keto, ¿verdad? Una semana antes a la competencia o 2 semanas antes a la competencia, sin una correcta planificación para hacer una sobrecarga, ¿verdad? Porque sí se puede aplicarles, claro que lo hacemos, pero hay que tener mucho cuidado porque esto podría tener repercusiones. Otro mito muy común en este tema de lo que es la pérdida de peso y composición corporal es que iniciamos el programa o vamos con una planificación y no quiero perder nada de masa muscular. Voy a hacer déficit, pero no voy a perder nada de masa muscular porque lo leí o lo escuché en algún TikTok, en algún video, un reel, y realmente yo siempre le planteo a la gente, claro que cuando se hace una correcta planificación, pues buscamos
pues, salvaguardar la masa muscular lo más que se pueda, pero en un proceso, si estás en un proceso de déficit para mejorar tu composición corporal, es posible que con un porcentaje pequeño se pueda sacrificar un poco de esto, ¿verdad? Sí, eso puede suceder cuando hacemos el déficit y en caso, por ejemplo, de ciclistas que se van a hacer entrenamientos largos y no llevan un buen protocolo durante. Exactamente. Se puede salvar mucho lo que es la masa muscular en procesos de déficit calórico, pero cuando no se hace un déficit extremo, por ejemplo, como lo que mencionaba, de 300 a 500 kilocalorías al día. Y eso va a significar medio kilo menos a la semana de grasa, que eso es lo que estamos buscando, que lo que se vaya perdiendo sea grasa. En algunos casos, por ejemplo, han habido atletas que practicaban gimnasio, hacían solamente pesas, pero ahora quieren rendir en la bici. Y su desarrollo de masa muscular anteriormente fue muy elevado y ahorita sí sería bueno que baje un poco de esa masa muscular para no tener que cargar más peso sobre la bici. Y es que también das en ese punto de también individualizar tanto el deporte como la etapa en la que usted se encuentra para poder realmente decir, ok, ¿cuánto es lo que voy a hacer de déficit? ¿Cuánto puedo perder pues, de masa si es que voy a perder de masa? Y hacerlo en una planificación óptima, ¿verdad? Que volvemos al mismo tema que creo que hablamos mucho en este podcast y es eso, la planificación. Tenemos que consultar. Creo que cometemos el error de lanzarnos al vacío. Aquí algo... Es un tema serio esto. Algo que quiero que quede muy claro en este episodio es que no es celebrar bajar 8 kilos en una semana. Eso por lo contrario, tiene un impacto muy negativo a nivel fisiológico, a nivel deportivo. A nivel mental. A nivel mental, sí, con respecto a lo que es la relación con los alimentos, es correcto, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ser un proceso, tiene que ser progresivo para que el cuerpo pueda sostenerlo a largo plazo, que exista una mínima pérdida de masa muscular y por lo tanto va a salvaguardar lo que es el rendimiento a nivel deportivo. En este caso, ¿qué repercusiones traería el que la persona baje de peso muy, muy rápido? Bueno, hay algo que se llama adipocitos en nuestro cuerpo, que esos son las células que almacenan la grasa. Yo siempre les digo, mira, eso es como si tuviéramos un almacén en el que vas a poder guardar mucha grasa, pero después de que bajas mucho peso de una forma muy rápida, esos almacenes se van a reproducir. Entonces eso es lo que llamamos el efecto rebote. Cuando tenemos el efecto rebote, entonces no solamente es que subís el peso otra vez, sino que vas a tener, en lugar de solo un almacén para guardar grasa, 10 almacenes para guardar grasa. Es correcto. Entonces no vas a tener que trabajar 1 hora todos los días, sino vas a trabajar 2 horas y no vas a tener la misma pérdida de peso que tuviste en algún momento. ¿Verdad? Es correcto. Y eso nos da pie para poder hablar sobre entonces lo que la gente dice que le da miedo cuando ya hace esos programas incluso, y volvemos al tema de la mala relación con la comida y con la planificación nutricional, porque entonces cualquier déficit me va a hacer rebotar, o yo hice ese programa y subí 5 o 10 kilos de peso, ¿verdad? Y no es el programa en sí, no es el déficit en sí, fue que se hizo de manera abrupta. Celebramos en ese momento que perdí 8 o 10 kilos en un plazo de un mes, mes y medio, y sí, muy bien, llegué fino, diríamos, ¿verdad? Me veo ya muy fit y listo, la competencia, rendí. Posterior a eso, es que es increíble, 2, 3 días y ese peso, cuidado, en un 30, 40, 50% se ha recuperado y más. Sí, porque lo que sucede también cuando se pierde de peso de una forma muy rápida, estamos perdiendo mucha agua, estamos perdiendo mucho músculo. Es correcto. Volves a comer normal, ¿verdad? Sin hacer ese déficit extremo, entonces recuperamos el peso que se perdió en ese momento. Exacto. Ahora, dijiste una palabra que se utiliza mucho en ciclismo y es estar fino y estar fina. Es correcto. Pero se ha manipulado muy mal, porque el estar fino, la persona quiere bajar todo el peso posible y a veces hacen técnicas poco saludables
que les hace perder mucho el rendimiento deportivo. Por ejemplo, se van para eventos sin hacer cargas de carbohidratos porque quieren ir con el menos peso posible, pero vas deshidratado, vas con una carga muy ligera de glucógeno o sin glucógeno a nivel muscular. Con fatiga. No están recuperando después de los entrenos, entonces mucho menos van a rendir en los eventos. Sí, es que es mucho, Liz, lo que realmente de efectos negativos que se tienen cuando se hace una pérdida de peso rápida, y creo que volvemos al mismo punto, tenemos que hacer una planificación correcta. Yo siempre le planteo a la gente, si usted está practicando un deporte de este tipo, de los que nosotros hablamos en este programa, es importante que se vea con profesionales. Si lo va a hacer en este nivel, véase con profesionales, o sea, visite su terapeuta físico, visite su nutricionista, hágase un chequeo médico, ¿verdad? Para poder, en este caso, tener su cuerpo, que es, en este caso, la herramienta más importante para poder practicar este deporte, esté bien, esté en óptimas condiciones, y así podemos hacer una planificación. Si estamos hablando que a lo largo de 6 meses o a lo largo de un año tenemos una planificación en la que ya tenemos escogidas cuáles son las competencias en las que yo quiero participar, entonces podemos distribuir esos 6 meses, distribuir ese año en 2 o 3 cuadrantes en los que podamos hacer una planificación en la que en la primera nos enfoquemos en una pérdida y aplicamos un déficit de un 10%. No el 30 o el 40% que quiero perder en el primer mes del año, y ya voy por junio y he recuperado todo el peso y más. Aquí también muchas cosas o muchas veces sucede que los chicos se comparan con Pogačar, con Jonas, pero el trabajo de ellos es exclusivamente practicar el deporte. Exacto. En el caso de las personas que practicamos deporte por salud, por mantenernos bien a nivel psicológico, entonces ahí tenemos que tomar en cuenta que no vamos a poder llegar a un punto tan delgado, ¿verdad? Sin embargo, acá contemplar que podemos cuidar nuestra figura, nuestro desempeño por medio de una buena composición corporal, porque a veces no es estar en un peso mínimo, es sentirnos bien, estar bien. Y he tenido casos, por ejemplo, que hay atletas que llegan a un peso mínimo pero no rindieron y pensaban que ese peso iban a rendir mejor. Y eso genera un trauma automáticamente. Tal vez un trauma o no, pero se conocen más, conocen más su cuerpo. Entonces, al conocer más su cuerpo y ya más bien tienen una tranquilidad como, no, ya llegué a ese punto que yo pensé que iba a estar bien, pero estoy 2 kilos más y aquí es donde me siento mejor. Entonces, ya al conocer el cuerpo, porque en la parte deportiva es de mucho autoconocimiento, ya sabemos que ese punto de que tenés un poquito más de masa muscular, vas a tener más resistencia, más fuerza, y ahí el cuerpo se está desempeñando mejor. Excelente. Entonces, es trabajar eso. Definitivamente tenemos que prestar atención a estos temas, y si quieres realmente practicar un deporte y no tener lesiones y finalmente poder lograr una pérdida de peso sana, modificar la composición corporal, entonces tenemos que hacer una correcta planificación, ¿verdad? Así es, una correcta planificación, tomando en cuenta la temporada, tomando en cuenta también la salud física de cada uno de ustedes y también la salud psicológica. Son 3 pilares: alimentación, entrenamiento y salud psicológica. Excelente. Así que muchas gracias por seguirnos en Élite Nutrición Deportiva. Nos vemos en los siguientes episodios. Y recuerden, no es paja nuestra, es lo que dice la ciencia.